Señora presidenta, gracias. Bueno, buenas tardes. Tengo que comenzar asombrado ante el discurso absolutamente derrotista y perdedor, pero de borrego que va a ser degollado, al respecto del asunto. Parece ser que el Estado social y democrático de derecho de nuestra arquitectura constitucional depende de la deuda, no de los impuestos. Claro, si empezamos así vamos mal, ¿eh? Vamos mal porque entonces hay que preguntarse qué diseño institucional, económico, fiscal y financiero tenemos. ¿No es entonces algo diseñado desde la arquitectura legal para beneficiar o bien a lo común, a las administraciones públicas o a los ciudadanos? Sino que la experiencia empírica nos demuestra que tenemos un diseño en ese Estado que parece ser que se sustenta en la deuda y no en los impuestos, donde hay un beneficiado siempre, que es el intermediario financiero. Es inaceptable que partamos de una base que, en vez de reconocer esa democracia constitucional y ese Estado social, lo que me reconoce es una deudocracia. Vamos a ver, esta PNL, que comienza con un título que dice retorno a los mercados financieros y termina hablando y proponiendo en los puntos objeto de votación cuestiones relacionadas con el FLA y con los tipos de intereses que se pagan por parte de la Junta de Andalucía al Estado, es una PNL trampa. Y es una PNL trampa por lo siguiente, porque con el apoyo del Grupo Socialista, que votó a favor y se aceptaron además en nuestra proposición no de ley del año pasado, en concreto de un pleno de 19 de abril de 2016, ya este Parlamento aprobó una proposición no de ley donde se trataron todos esos asuntos. Intervino en aquella ocasión Carmen Lizárraga y ya se comentó todo al respecto de lo que iba a pasar al respecto de la financiación de la Junta de Andalucía, de las probabilidades que teníamos de que esas reglas absolutamente aleatorias nos condujeran a la situación actual, es decir, unas comunidades autónomas pagan cero, otras no. Entonces, entrar en el debate de los tipos de interés al que financiamos la deuda pública de la comunidad autónoma y no entrar en el debate al que hace referencia el título, a la vuelta a los mercados financieros, sin entender que esta es la clave de toda la vida institucional y de la vida real de los millones de ciudadanos a los que representamos, es engañarnos a nosotros mismos. Miren ustedes, voy a ponerles un ejemplo raro porque no es normal que se cite en un parlamento a un actor como Schwarzenegger, pero no sé si algunos de ustedes recuerdan una película que se llamaba Desafío Total, basada en una novela de Philip K. Dick, de ciencia ficción, que además se titulaba Podemos, y la película trataba de, bueno, en un futuro lejano habitamos Marte, pero no hay oxígeno y hay una empresa que controla el suministro de oxígeno a los habitantes de ese Marte. Hoy en día, el dinero, es decir, toda la masa monetaria, funciona como en esa metáfora de la película, como algo que necesitamos imperiosamente y algo que está en manos de unas instituciones que abren el grifo a voluntad. Y según nos den más oxígeno o menos, nuestra economía va bien o va mal. No tiene lógica que hoy el Banco Central Europeo haya anunciado que mantiene su política de tipos de interés bajos, 0,05%, y que nosotros estemos aquí discutiendo si nos financiamos al 0,8%, si vamos a deberle 130 y tantos millones solamente de unos intereses que entendemos injustificados, sin que pongamos en cuestión todo el sistema entero de financiación. O sea, no puede ser que una institución pública como es el Banco Central, que crea y emite el dinero, se lo dé a los intermediarios al 0,05%. Y a partir de ahí todas las administraciones públicas de todo un continente tengan prohibido acceder a los recursos públicos de manera directa porque nos basamos en la lógica de que los administradores públicos son unos derrochadores y entonces lo prohibimos por norma. Miren ustedes, desde que comienza la gran estafa en 2008, los dos modelos mundiales han sido el nuestro, el estúpido, y el norteamericano. Y hay que reconocer que el norteamericano les ha salido bien. El señor Obama abre el grifo del dinero, le da el botón de imprimir billetes y hace una cosa inteligentísima. No los reparte como aquí, a la parte de arriba de la pirámide, de las grandes empresas. Es decir, esas subastas de liquidez y esa compra de deuda por el Banco Central de bonos
que ha sido de 60.000 millones de euros como mínimo cada mes desde hace varios años, no se produce en Estados Unidos. En Estados Unidos se le da liquidez a todo el mundo, a las empresas, a la banca y a los ciudadanos. Después de varios años de volver a inyectar liquidez en el sistema, casi de manera gratuita, es decir, había que dar a la máquina de hacer dinero y se le dio, ellos han vuelto a un paro del 4,5%, y nosotros tenemos un paro insostenible en Europa. Claro, ese chorreo de dinero solo en la parte de arriba es lo que justifica los niveles de desigualdad actuales. La parte de abajo de la pirámide sigue sin un duro, sigue con un acceso casi imposible a la financiación, la parte de arriba la ha tenido gratuita y el chorreo de dinero no se ha producido. Nosotros hemos propuesto una enmienda muy sencilla y por eso hablaba de ir como corderos al matadero con esta mentalidad y esperemos que nos la acepten. Claro que verá, ante estas circunstancias donde asumimos o asumen que el Estado social se mantiene por la deuda y no por los impuestos, bueno, pues antes de volver a esos mercados financieros, habrá que pedirle a los mercados financieros que nos devuelvan lo que nos han estafado. Y claro, como ha dicho antes la diputada de Izquierda Unida, la estafa está reconocida. El Reglamento de la Unión Europea 1011 del año 2016, que está publicado en el BOE de 29 de junio del año pasado, del año 2016, dice literalmente en su primer considerando, y esto es un reglamento de la Unión Europea, es decir, una norma hecha ley, los precios fijados en muchos instrumentos financieros y contratos financieros dependen de la exactitud e integridad de los índices de referencia. Una serie de casos graves de manipulación de los índices de referencia de los tipos de interés como el LIBOR y el EURIBOR y denuncias sobre la manipulación de índices de referencia en los sectores de la energía, el petróleo y las divisas demuestran que los índices de referencia pueden estar sujetos a conflictos de interés. Una norma comunitaria, un reglamento emanado del Consejo y del Parlamento a la vez, está diciendo que nos han engañado. Pero es que el 7 de diciembre la Comisión de Competencia, en una decisión que termina un expediente que se abrió en 2005, sanciona a los últimos 4 bancos que no habían aceptado la sanción y el reconocimiento de la manipulación, con otros 500 millones de euros sobre una multa primigenia de 5.000 millones de euros, y termina su sanción diciendo que respecto a los daños y perjuicios, cualquier persona o entidad de la Unión Europea podrá acudir a cualquier tribunal en cualquier Estado miembro y utilizar estas sanciones, puesto que son prueba indiscutible para los tribunales de la Unión Europea de que la manipulación ha existido y el daño ha existido. Hemos mencionado esta historia aquí varias veces y yo lo que le pido a la Junta de Andalucía es que si va a volver a los mercados financieros, y eso es lo que se propone en nuestra enmienda, previamente o a la vez inicie las acciones legales para recuperar 2 cantidades de dinero. La de la famosa emisión en yenes, que en su momento fue lógica ante el cierre de los mercados financieros y era una operación válida, asegurada con un swap, algo también inteligente, pero que se fue al traste cuando nos quitan la AAA, el swap desaparece y de pronto nos vemos con unos diferenciales de 36 puntos. Era lógico liquidar la emisión para evitar seguir perdiendo dinero. Y bueno, una vez que descubrimos que bancos como el HSBC han sancionado en firme con 12.000 millones de dólares por las autoridades americanas por la manipulación de ese mercado de divisas en yenes y que hemos tenido daños por valor de 60 millones de euros, lo lógico es plantarte en Estados Unidos, contratar un bufete de Estados Unidos y reclamar ese dinero con sanciones en firme. Se recupera. Pero es que con el reglamento de la Unión Europea y con la decisión de la Comisión de Competencia de la Unión Europea, lo lógico es plantarte contra los bancos que han manipulado el EURIBOR respecto a ese índice. Me parece que había más de 7.000 millones de euros de deuda vinculados por parte de la Junta de Andalucía y recuperar los aproximadamente 450 millones de euros que saldrían en daños y perjuicios directos sin calcular los intereses de demora que corresponderían. En definitiva, o nos planteamos de una vez y en serio que todo un sistema basado en unos mecanismos financieros perversos están diseñados por y para los intermediarios financieros, en vez de por y para los ciudadanos y para las administraciones públicas, o de esta situación de deuda no vamos a salir bien. En periodos de inflación, con economías clásicas como las que teníamos hasta el año 2010, a lo mejor ese endeudamiento a futuro podría funcionar para sostener economías de crecimiento continuo. En estos momentos, cuando el planeta tiene un endeudamiento sobre el PIB del 270%, hay un momento en que el endeudamiento explotará. A mí me gustaría que su grupo, por favor, nos explique cómo encima esta semana se propone que se le haga una quita a Cataluña. No me cuadra con la presunta igualdad de financiación común para todas las administraciones públicas. Entonces, les pido, por favor, que acepten la enmienda y, evidentemente, que nos financiemos a interés cero sería lo lógico. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Interviene ahora, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Benzal Contreras. Señoría, tiene usted la palabra.